Estamos iniciando el panel de género. Es uno de los paneles que más audiencia, digamos que había estado muy apetecido. Hemos tenido obviamente que acotar el número de personas en cada panel y estamos muy contentos de que podamos tener esta experiencia tan hermosa con un moderador de muchísima versatilidad y de muchísima experiencia, como es el doctor Mauricio Cárdenas, que representa a Core Woman, una persona de muchísima experiencia en investigación y en trabajo con equidad de género. Nos llena de mucha satisfacción que él nos guíe a través de lo que cada uno de los panelistas nos quiere contar en esta mañana. Tenemos la presencia de la Fiscalía de la Nación a través del doctor Mario Gómez y tenemos la presencia de Pfizer con el doctor Diego Forero, a quien en esta oportunidad sí van a escuchar y van a tener también ese placer. Y tenemos la presencia de la doctora Natalia Morales, quien representa a Equion. Es la primera petrolera en el país que incursiona intencionalmente y formalmente en los temas de inclusión. Antes de esto, quiero darle la bienvenida a nuestra experiencia de vida para este panel. Una mujer maravillosa que nos va a contar en unos pocos minutos cuál ha sido su experiencia y por qué el tema de la equidad de género ha sido fundamental para ella en su proceso tanto como ser humano como profesional. Le doy la bienvenida a Astrid Morales. Astrid es dueña y cofundadora y gerente general de Chocobran, las chocolatinas que vieron en sus bolsitas a la entrada del día de hoy. Le doy la bienvenida a Astrid para que nos inspire con su historia antes de darle paso al inicio del panel. Bueno, buenos días. Mil gracias, Cris, por esta invitación. Quiero contarles que Chocobran es una empresa que se dedica al posicionamiento y fidelización de marcas a través del chocolate. Es una empresa que ya lleva 17 años y no solamente estamos ahora con todo lo de chocolate, sino también hacemos galletas, dulces, todo lo que sea comestible, pero que siempre esté posicionando marca. Somos distribuidores de la pastelería de Starbucks, de la torta de chocolate, de PF también con su torta de chocolate. Lo mío, como se darán cuenta, es el chocolate. Lo amo, es lo mejor que me ha podido pasar y la verdad que hemos logrado muchas cosas en la empresa. Construir empresa no es fácil y más si la primera posición está en tu casa. Dios me puso en el camino un ángel maravilloso que fue mi papá, y mi papá con su mentalidad machista me ha puesto unos retos impresionantes. Soy la menor de 3 hermanos, entonces mis 2 hermanos también, yo tengo 3 papás y ellos siempre se opusieron a que yo empezara con la fábrica de chocolates. Pero bueno, mi visión y mi fortaleza y el querer llegar lejos con mi empresa me ha llevado a lograr muchos éxitos, gracias a Dios, y empecé en ese momento a sentir que era la inclusión. Y sé que es lo necesario de rodearse de personas que tengan mejor conocimiento y me aporten todo lo que yo quiero y que no tengo para poder construir una empresa firme, y que ya llevo 19 años y pienso que lo he logrado, aunque quiero seguir cosechando más sueños. Hace 10 años empecé con toda la parte de la pastelería. Lo de la chocolatería ha sido empírico, entonces decidí irme para Europa a fortalecerme en la parte de pastelería. Y tuve pues la fortuna de conocer al campeón del mundo, que hoy en día es mi entrenador y es el que me ha llevado a diferentes concursos que he tenido la dicha de representar a Colombia. Con él lo traje a Colombia, 2 veces ha venido, y no solamente a él, sino también a el mejor chocolatero de México, Luis Robledo, y a uno de los 3 mejores pasteleros del mundo de Estados Unidos. Y ellos vinieron acá y lo que quise es darle todo ese conocimiento a los estudiantes, a las personas que hasta ahora están empezando, y que no se vayan por la parte de la gastronomía, sino que también en la pastelería hay mucho futuro. Quiero que Colombia sea líder en todos sus postres y que todo el mundo pueda comer postres así como en Francia y los disfruten, y todo sea a base de chocolate.
todo esto me ha llevado, pues, indirectamente a que las personas que trabajan conmigo sean madres cabezas de hogar. No porque sean madres cabezas de hogar, sino por todas las competencias que ellas tienen. En la empresa somos actualmente 24 personas, de las cuales 18 son mujeres, y la parte administrativa solamente son 6, y estas personas es gratificante como empresa poder que, no es que yo les haya dado su casa, pero sí con un trabajo formal, ellos han logrado sacar sus hijos adelante. Sus horarios son de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de tal manera que les permiten terminar sus estudios, con los fondos han logrado sus casas, ver crecer sus hijos y que ahorita sean abogados, enfermeras. Eso es súper gratificante para la empresa. Y ahora mi sueño, en el cual estoy trabajando, es poder involucrar a todos los cacaoteros en la zona de producción, y no que saquen el licor fuera de Colombia, sino poder dejar ese licor y poder hacer acá unas tabletas y unos chocolates de excelente calidad, darle mayor valor agregado, y ahí sí que salgan al exterior a competir con todas las otras marcas. Casualmente, dentro de un mes va a haber una feria de chocolate, en la cual Fede Cacao vamos a hacer un show de ropa en chocolate para ellos. Es la primera vez que se va a realizar algo así en Colombia, y pues es un reto súper grande. Los espero a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Ese es el tipo de cosas que pasan cuando las oportunidades se generan. Voy a darle la palabra al doctor Mauricio Cárdenas para que pueda hacer su intervención y iniciar el panel con nuestros invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bienvenidas y bienvenidos. Hay algo mal en esta foto, en donde en un panel de equidad de género estamos 3 hombres y una mujer. Entonces, a raíz de eso, y ya hemos visto las fotos que han circulado por las redes sociales de los hombres en el mundo árabe hablando de temas de mujeres y así sucesivamente, quiero empezar por darle la palabra a Natalia para que nos cuente, y es una pregunta similar a la que le voy a hacer a Diego y a Mario: ¿por qué están aquí? ¿Cuál es la razón que lleva a las organizaciones que ella y ellos están representando para simbolizar la equidad de género? Bueno, gracias, Mauricio. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo en Equion Energía. Equion Energía es una empresa del sector de hidrocarburos. Nosotros exploramos y producimos petróleo. Llevamos en el país desde el año 92. Antes éramos conocidos como BP en Colombia, y hace 7 años somos Equion Energía. ¿Por qué estoy acá? Porque desde hace mucho tiempo la empresa ha estado trabajando temas de diversidad e inclusión. Más o menos hace unos 12 años arrancamos a trabajar los temas de diversidad en un sector que les voy a contar un poco qué características tiene. El sector de hidrocarburos se caracteriza por ser un sector masculino, donde los trabajos y los tipos de empleados que se buscan son de las carreras de ingeniería mecánica, ingenieros industriales, químicos, geólogos, y estaremos en un entorno lejos de las ciudades, donde tenemos que crear campamentos, vivir en campamentos, estar lejos de las familias y trabajar jornadas largas para poder hacer la exploración de los hidrocarburos. En mi caso particular, yo llevo trabajando 13 años en el sector. Yo viví en campo, trabajé en campo, en los campos petroleros hace 13 años, donde tenía que ponerme mi casco, mis botas, ir a trabajar allá, estar lejos de la familia y montarme pues en este mundo que es una belleza. Realmente el sector tiene muchas cosas bonitas, pero pues ha sido todo un desafío movernos en los temas de diversidad en el sector de oil and gas. Para darles un ejemplo, para hacer un poquito como más ejemplarizante la cosa, era de mal agüero que una mujer subiera al taladro. El taladro tiene una mesa en donde se hacen todos los trabajos del taladro, y a los company man, que son los que gerencian el taladro, no les gustaba. Ese es el nombre del cargo, ¿no? Company man. Company man.
el mismo cargo tiene ese digamos, ya estigma de género. Pero para ellos era de mal agüero que uno subiera. Incluso quiero contarles que yo, por ejemplo, hace 13 años iba a algunas instalaciones y me negaban la entrada a las instalaciones por ser mujer o por el hecho de que yo soy ingeniera ambiental y iba a ir a supervisarles que también estaban haciendo las cosas. Entonces es un sector que traía una cantidad de retos. Hoy en día es un mundo totalmente diferente. Hoy en día este tipo de cosas, por lo menos en lo que es Equión, obviamente no sucede, pero requirió un trabajo y un esfuerzo importante y dirigido. Entonces, lo primero en lo que empezamos a trabajar fue en nuestra política de diversidad e inclusión, en donde básicamente el concepto que más trabajamos fue el de meritocracia, asegurarnos que todo se lograra por mérito. Y esto empezó a crear un ambiente, digamos, donde las cosas se empezaron a medir y se pusieron sobre la mesa las comparaciones reales y numéricas de lo que habían las personas, no solamente porque fuera hombre o porque fuera mujer o porque fuera lo que fuera. Eso fue lo primero. Lo segundo es que hace más o menos unos 8 años arrancamos una nueva empresa que es Equión, una nueva marca, y esa marca es muy linda porque esa marca desde sus inicios quiso y lo puso en su visión que la gente que trabajara en Equión fuera feliz. Y el hecho de poner eso en nuestra estrategia, de que queríamos gente feliz, pues implicaba una cantidad de retos. Entonces pueden imaginarse diciéndole al mundo de ingenieros donde yo estoy que nuestro propósito es que la gente sea feliz. Los ingenieros decían, bueno, ¿y eso cómo lo vamos a medir? ¿Eso cómo se hace? ¿Cuáles son las acciones? Y bueno, ¿cómo concretamos esto en el mundo de la ingeniería? Y pues créanme que lo hemos venido logrando y lo hemos venido haciendo. Como anécdota dijimos en ese momento, pues el que salga de la oficina, el que entra a la oficina pone la cara de cómo entra y cuando salga pone la cara de cómo sale. Eso fue como lo que hicimos. Pero realmente hemos creado toda una cultura y todo un modelo de liderazgo alrededor de gente feliz, basándonos en uno de nuestros valores principales, que es el valor por la vida. Y esto, ¿por qué se los cuento? Porque es muy importante para los temas de equidad de género y de diversidad. Y es que el hecho de cuidar la vida, proteger la vida y cuidar al otro y respetar al otro son las bases de la diversidad. Si yo respeto al otro, si yo cuido al otro y si yo lo valoro genuinamente, que es nuestro valor, pues no importa de dónde venga ni quién sea, simplemente lo respeto por lo que es y lo valoro por lo que es. Y esa es la base de nuestra cultura que llevamos cultivando hace 8 años. Tenemos todo un modelo de liderazgo y de cultura basado en esto. Hemos progresado infinitamente y esto pues para los ingenieros ya tenemos números. Hoy en día somos la 4ª empresa de mejor lugar para trabajar, Great Place to Work, en Colombia. En Latinoamérica somos el número 7. Y hemos logrado realmente que la gente que trabaja con nosotros esté feliz. Y eso para nosotros pues es un orgullo total. Ahí tienen nuestro propósito, ahorita lo pueden leer. No parece el propósito de una petrolera. Nosotros nos enfocamos mucho en la gente y en las conexiones humanas. Es lo que consideramos es lo que va a lograr que realmente tengamos buenos resultados. Somos muy basados en la gente. Bueno, eso era como lo que les quería contar en términos de cultura. En términos de género, te queda 1 minuto. En términos de género, quería contarles acciones concretas que hemos manejado pues para que las cosas mejoren y seamos cada vez más inclusivos. Lo primero, y tiene mucho que ver con la charla que dio la consejería, es el tema de asegurarnos que en la empresa, tanto hombres como mujeres tengan roles claros en su familia. ¿Esto qué quiere decir? Tanto a hombres como a mujeres les damos un día de balance al mes, les damos un día de vacaciones adicionales por año trabajado, no tenemos horarios fijos, son horarios flexibles y esto lo que permite es que tanto hombres como mujeres puedan estar con sus familias en el momento en que se necesita. Nosotros decimos, si hay un hombre sentado en la mesa, porque normalmente son los hombres, y tiene entrega de notas de sus hijas, señor, váyase a la entrega de notas, que es más importante en este momento que estar sentado en esta reunión. Entonces, nosotros lo que buscamos mucho es que nuestros hombres y nuestras mujeres estén cerca de la familia y estén generando roles diferentes a los masculinizados o feminizados que habían en el pasado y que todavía existen. Entonces, eso fue algo muy importante que hicimos. Otra cosa que estamos haciendo es, por el sector,
tenemos que poner en las convocatorias ingeniero, ingeniera, nos toca, porque en las universidades nos han dicho incluso que los profesores les dicen que las petroleras contratan solo hombres, entonces nos toca poner ingenieros, ingenieras. En los paneles estamos poniendo hombres y mujeres, asegurándonos que tengamos, digamos, las dos caras de la moneda, las dos visiones. Algo que es muy difícil para nosotros, buscar hojas de vida de los dos géneros. No las hay a veces. A veces buscamos y buscamos y no encontramos el perfil para un cargo, para una mujer que quiera aplicar a esto, y entonces nos toca buscar más. Nos toca pedirle a los headhunters que hagan un esfuerzo adicional y busquen hojas de vidas, así sea una mujer que entre dentro del proceso para que pueda competir. Otros temas que estamos trabajando es asegurándonos que nuestros procesos de gestión del talento, yo soy la gerente de gestión humana en Equión, que todos los indicadores estén midiendo, entrenamientos, salarios, promociones, que se esté incluyendo el tema de hombre-mujer, para que seamos conscientes de que las cosas estén sucediendo. Como anécdota, hace unos 2 años tuvimos un proceso de selección y no se postularon mujeres en el área de abastecimiento, y sabíamos que habían mujeres. Nos sentamos a hablar con las mujeres y nos decían, es que no cumplimos con el perfil. Yo les leía el perfil y decía, sí cumplen con el perfil. Las mujeres nos damos más duro a veces porque queremos tener todo perfecto. Los hombres pueden no cumplir con el perfil y se apuntan, se arriesgan. Entonces, temas en los que queremos mejorar, también lo traje, temas en los que queremos ser mejores todavía, es en el empoderamiento femenino y en el liderazgo femenino. Por más de que tenemos una presidenta mujer que todos los días nos levanta y nos habla del tema de empoderamiento, tenemos un trabajo fuerte que hacer en el tema del liderazgo femenino. Eso. Y vamos a tener más preguntas, tranquila. Listo. Solo que en media hora vamos a comprimir las respuestas. Sigue Diego. Voy a hacer una variante de la misma pregunta que le hice a Natalia. Diego representa una organización que tiene más de 60 años de presencia en Colombia y seguramente del orden de más de 100 años de presencia en el mundo. Los temas de equidad de género los popularizó pues las luchas por los derechos y por la igualdad en Estados Unidos en la década de los 70s. La pregunta para Diego es, ¿desde cuándo equidad de género es importante para Pfizer? Gracias, Mauricio. Bueno, buenos días a todos y gracias, Cristina, por la invitación. Gracias a Inspirándote, a Sodexo y a la Cámara de Comercio Francesa por hacer este evento. Pfizer es una organización que tiene 169 años en el mundo. Cumplimos 65 años en Colombia este año. Llegamos en el año 1953. Eran 20 personas, 12 hombres, 8 mujeres. ¿Por qué cuento esto? Porque hace un rato me encontré con una persona que me dijo, usted es el líder de este tema en Pfizer. Y yo le dije, eso no es cierto, yo soy un vocero. Yo llevo 17 años en Pfizer y desde que yo me acuerdo de los 17 años, Pfizer se ha caracterizado por 9 valores de la organización, donde hay 2 principales, que son los 2 primeros, que son integridad y el segundo es respeto por la gente. Entonces el tema de diversidad de género no es un tema de moda para la organización, es un tema que lleva muchísimos años en la organización, donde nosotros desde que entramos a la organización estamos escuchando y hablando con relación a la no discriminación en ningún sentido, en trabajar en la diversidad y en la inclusión de la organización. Y le voy a hablar con ejemplos. En el comité directivo a gran escala de Pfizer a nivel mundial tenemos varias personas de la comunidad LGBTI, tenemos una excelente representación de mujeres y podría seguir dando ejemplos. Y si vamos a hablar en el caso de Colombia, me vuelvo un poquito aquí en ese Pfizer en Colombia, que es una compañía de innovación en la industria farmacéutica, líder a nivel mundial, líder en Colombia, que tenemos un portafolio de consumo y un portafolio de medicamentos de prescripción médica que les apuesto a que aquí en la audiencia alguien tiene que tener algún chapstick en el bolsillo o en la cartera y ese es de Pfizer. Otros productos que no voy a mencionar, pero Pfizer es una compañía bastante grande con 600 empleados en Colombia, más de 1000 cuando sumamos contratistas y practicantes, y tenemos el 60% de nuestra población mujeres
y el 63% de nuestro comité directivo mujeres. Entonces ahí paso a mencionar dos reconocimientos que para mí son muy importantes y luego les voy a compartir un poco de qué hacemos y un par de anécdotas. Lo primero, nos ganamos por segundo año consecutivo el premio a la mejor compañía en equidad de género que da una consultora que se llama Equales. Son más de 200 compañías en la segunda convocatoria, más de 180 en la primera convocatoria. Nosotros no pensamos sinceramente que nos fuéramos a ganar el segundo año consecutivo y ahora vamos por el tercer año consecutivo, pero lo que nos invita a eso es a compararnos, a reflexionar y a mejorar todos los días. Y cuando yo escucho a Natalia hablar, hubo un par de cositas que me gustaron y ahí apunté, y cuando escuché a la consejera para la presidencia también apunté un par de cosas porque todavía tenemos un área importante para mejorar. Lo segundo, hay una entidad que se llama Employers for Youth, empleadores para gente joven. Y por primera vez nosotros estuvimos en los 5 top de las 30 compañías más importantes en Colombia y somos la única farmacéutica ahí. Entonces nos preocupamos por diversidad e inclusión a todo nivel. No se trata solo en equidad de género, se trata de diversidad e inclusión en diversidad e inclusión de edad. Ya no queremos hablar de millennials, sino de edad. Nos dimos cuenta que empezamos a tender hacia los otros extremos y tenemos que trabajar eso. No queremos hablar de comité de mujer, sino comité de género. Entonces vemos diversidad e inclusión en todo sentido. ¿Cuáles las estrategias fundamentales para nosotros? Lo primero, trabajamos muchísimo en el tema de horario flexible, eso hay que entenderlo, y trabajo desde casa. Lo segundo, tenemos un comité de diversidad e inclusión, un comité de género, y trabajamos también muchísimo el tema de sesgos inconscientes que mencionó esta mañana la consejera, que no voy a repetir, pero es supremamente importante trabajar en el tema de sesgos inconscientes. Lo tercero es que toda la organización tiene un plan individual de desarrollo que todos los años lo revisamos y es responsabilidad del colega y del gerente trabajar en las áreas de oportunidad y de mejora para que esa persona siga creciendo en la organización. Lo tercero, tenemos clarísimo que esto tiene que ser un tema de empoderamiento, lo que hablaba tu gerente general, desde la gerencia, pero que debe permear a toda la organización. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos, 3 anécdotas de qué quiero decir yo con ejemplo y con empoderamiento. Y creo que esto aplica para la vida diaria. Y las personas que tenemos algún tipo de visibilidad hacia otro grupo, tenemos que ser ejemplo. Y el ejemplo lidera y el ejemplo mueve. Entonces les voy a compartir 3 anécdotas. La primera, una persona aplicó a Pfizer, fue seleccionada y en el momento en el que se le estaba entregando la carta de contratación, ella, de una manera muy espontánea y transparente, le dijo a su gerente que le iba a contratar: tengo que decirle que hace una semana me enteré que estoy embarazada. Ese gerente fue a Recursos Humanos y le dijo a Recursos Humanos: me acaba de pasar esto, ¿qué hago? Y Recursos Humanos fue a mi oficina, ni siquiera fue a mi oficina, me llamó, me dijo: Diego, tenemos esta situación. Mi respuesta inmediata fue: bienvenidos los dos. ¿Y por qué les comparto eso? No se trata de vanagloriarme, sino que cuando uno tiene la capacidad de ejercer ese ejemplo, pues yo les aseguro que en la organización nadie más lo va a dudar de acá en adelante. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo que les quiero mencionar, y me llamó la atención lo que Natalia comentó, en un comité estábamos con una persona de la alta dirección y esa persona me dijo, no era un comité, era una reunión de trabajo, me dijo: Diego, estoy acá, pero hoy mi abuelita está cumpliendo 85 años, ella vive en Bucaramanga. Y yo le dije: ¿usted qué hace acá? Váyase. Se quedó 1 hora y se fue para Bucaramanga. Al otro día me contó lo siguiente, ojo con esto, me dijo: Diego, mi abuelita tuvo un accidente isquémico transitorio, no se acuerda que estuvimos ayer en la cena y estoy con ella ahorita en el hospital. Afortunadamente la señora se recuperó. Yo no le he preguntado si recuerda lo de la cena, pero lo importante es que esta persona tiene totalmente tranquilidad en su conciencia con relación a que ella estuvo con su abuelita y compartieron con su abuelita en ese momento. Entonces, por eso en Pfizer tenemos un lema, y te autorizo que te lo copies porque yo me lo copié en una entrevista, y es: desempeño siempre, familia primero. Y en ese sentido hago eco al ejemplo de Natalia. Y el último ejemplo me pasó recientemente. Pamela, que trabaja conmigo, acaba de llegar de licencia maternidad. Yo, aunque no parezca, soy un poquito bastante estricto en muchos temas.
y la noté un poquito frustrada, y un pajarito, un ángel, aprendí el ángel, una de las palabras que aprendí era el ángel, otra germinar y aplausos. Voy aprendiendo. Y un ángel me dijo: Diego, Pamela está muy preocupada porque sus horarios de lactancia se le están modificando. Y está frustrada porque su hija no está lactando como debe ser. Entonces, yo sabía que al otro día yo iba a hablar con ella, le conté a mi esposa y me dijo: Diego, trata de ser sensible, bájale a tu... soy muy eufórico, maneja la situación muy bien y compréndela. Entonces Pamela llegó al otro día a hablar conmigo, íbamos a hablar del tema de agendas, y me dijo: Diego, quiero revisar muy bien tu agenda para que yo me pueda acomodar, para que yo pueda acomodar mis tiempos de la lactancia a tu agenda. Y yo le dije: es al revés, Pame, yo necesito entender cómo es tu lactancia, cuáles son tus horarios, y yo me voy a acomodar a tu agenda. Entonces ella me dio un papelito donde a 3 horas por media hora, o 3 tiempos durante el día por media hora, yo sé que ella no está, yo sé que ella está en su lactancia, yo ya tengo mi plan B, y si yo salgo y no la veo, yo miro mi papelito y digo: ella está en este momento. Pero también aproveché para entender que más allá de tener la sala de lactancia, y aquí está Juliana también, la sala de lactancia está volviendo un conflicto, porque las mujeres, tenemos 7 lactantes en este momento, pues estaban desorganizadas y cada una quería llegar, y cuando llegaba estaba ocupada, y alguien me dijo que era que alguien me dijo que era que esta sala no se podía incluir en la sala de programaciones que tenemos en todas las salas de la organización. Yo le dije: es absurdo, es totalmente absurdo, no me gusta esa respuesta, y elevamos en un día, al otro día, ¿estoy mintiendo?, ya estaba la sala incluida para que las mujeres con lactancia pudieran programar su sala y así organizarse mejor. Entonces, en resumen, lo que les quiero compartir es que esto se trata de hechos, se trata de convicción, se trata de ejemplo, se trata de trabajar por todo esto, y al final lo que les voy a compartir es que la felicidad laboral en la organización, en Pfizer, en una encuesta que se llama Pfizer Voice, está en el 96%. El 80% de los millennials quieren trabajar por largo plazo en Pfizer. Y este año estamos llegando a los objetivos financieros y de negocio tranquilos. Estamos en cierre hoy, yo estoy tranquilo, porque la gente está enganchada, porque la gente se siente orgullosa de la organización en la que trabaja. Entonces, al final concluyo diciendo: Pfizer es una compañía que trabaja con 3 pilares en Colombia: innovación, traemos medicamentos que impacten significativamente la calidad de vida de todos los colombianos; compromiso, estamos comprometidos con el país, con la comunidad científica, con los pacientes y con nuestros colaboradores; y orgullo, porque nosotros respiramos y sentimos a Pfizer en el corazón, porque creemos que es una organización que trabaja en todo sentido en diversidad e inclusión, que trabaja con los más altos estándares de ética y de integridad, y que estamos abiertos a traer el mejor talento, y estamos trabajando en traer mucho en diversidad e inclusión. Muchas gracias, Diego. Y me voy a comer mi chocolate. Finalmente, Mario, que viene y es asesor en la Fiscalía, pues está representando una organización que es omnipresente en las noticias, por supuesto es característica del sector público, y en las ocasiones en que yo he tenido que ver con el sector público, siempre la disculpa es que, claro, eso lo puede hacer la empresa privada o eso lo pueden hacer las multinacionales. La pregunta para usted, Mario, ¿cómo es que la Fiscalía sí lo puede hacer? Bueno, vamos a tratar de encauzar este diálogo de manera muy provechosa para todos. Lo primero que hay que decir es que el fútbol son goles. Hay ideas fuerza que representan o que definen algunas cosas en la vida. El fútbol, los goles. Las mujeres, la igualdad. Los jóvenes, la participación. Y así uno va de alguna manera entendiendo que la complejidad de las cosas se va definiendo en unas palabras. La fiscalía son capturas para los oídos de la gente. Yo estoy aquí
y por supuesto es navegar contra la corriente decir otra cosa. De hecho, muchas fiscalías del mundo son medidas exitosamente sobre la base del número de capturas, procesos. La lucha contra el mal, entre comillas, para no caer en maniqueísmos, pero un poco esta representación del lado oscuro y el lado no oscuro de la guerra de las galaxias se traduce positivamente en cuánta gente del lado oscuro tengo yo en la cárcel. Entonces, es un tema complicadísimo. Y en la medida en que así se definan las cosas, hay delitos que traen una consecuencia moral, física, psicológica, psiquiátrica, brutal, como el del delito de trata de mujeres con fines de esclavitud sexual, que es no solo espantoso, sino que tiene unos elementos de complejidad muy particulares. Primero, es un delito como muchos otros que no se denuncia. Y no se denuncia. Entonces, la investigación carece de ese punto de partida usual en donde la denuncia puede guiar y orientar a la investigación. El 10% de los resultados de investigación derivan en condenas. Y alguien dirá, pues muy bajo. Claro que es bajo, pero es mucho más alto que muchos otros. Entonces es un tema complejo también digamos, de conformarse con un nivel de condenas que representa casi el 10% o más del universo reportado, no del universo real. El universo real es inmenso. Y estamos hablando de un delito que afecta en un 86% a niñas y a mujeres, y que tiene manifestaciones tanto al interior del país como al exterior. La caracterización que parece más recurrente es la de las mujeres que son trasladadas a China, que son despojadas de su pasaporte, que se amarran a una cama, que son obligadas a tener relaciones sexuales con 20, 30 personas por día, en un ejercicio que podría estar, digamos, lleno de extraordinaria exageración o para algunos de una apenas, digamos, una descripción apegada a la realidad. Pero también hay situaciones dramáticas al interior del país. Ustedes recordarán el libro de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Pues lo estudiamos en el colegio muchos, y llevaba señor Pantaleón llevaba a estas mujeres en balsas a las fronteras, en donde había unos militares que cuidaban esas fronteras y no tenían relaciones sexuales, y entonces él les llevaba a unas esclavas del sexo hasta la selva. Eso sigue pasando, ya no con ocasión de unos militares que están cuidando un puesto de mando, sino de unos cocaleros que están trabajando un cultivo de coca en la misma selva que es frontera con Perú. Y estamos hablando de cientos de mujeres que son tratadas en esas condiciones y que además no se definen como víctimas. Y aquí hay un tema complejísimo, porque las mujeres lactantes de Diego, por supuesto que demandan de manera muy clara el servicio que están pidiendo, pero las víctimas de trata muchas veces sienten un terrible nivel de vergüenza, no denuncian porque el señor que las reclutó en la red de proxenetismo con fines de esclavitud y que las llevó a China, desde Tuluá, desde Armenia, desde Pereira, desde Medellín, sigue merodeando el barrio donde vive su mamá. Entonces le da pánico denunciarlo porque termina generando un proceso adicional de carga al regresar de China, viendo cómo al denunciar puede haber retaliaciones contra su familia. Pero además de que no se define como víctima, teje lazos afectivos muchas veces con el proxeneta, porque ella deriva de esa actividad un ingreso, y de ese ingreso vive, y vive ella y algunas veces, o en no pocas ocasiones, sus hijos, porque tiene hijos. Cuando están en Europa, mandan dinero
a su mamá que le cuida a la niña en el eje cafetero. Entonces todo es, y algunas relaciones, ahora no, entonces, y también el imaginario de ustedes tiene que ver con una víctima demacrada, llorando permanentemente, destruida. A veces los imaginarios no ayudan mucho. En algunos casos sacamos unas niñas víctimas de trata, las pusimos en custodia en el programa de protección, unas niñas de 17 años, y me llamó el jefe del programa y me dijo: oiga, doctor, pero usted lo que me mandó fue unas putas. ¿Usted quiere que yo me dedique a cuidar unas putas? Y le dije: ese no es el propósito, digamos, como usted lo define, y tampoco puede llamarlas de esa forma. Pero es que ellas todo el día, para pedir un cigarrillo, se ofrecían al guardia para conseguir trago, porque bebían alcohol de manera fuerte, y a veces cantaban y despertaban a los demás. Ellas tienen una... Entonces, claro, todo el estigma las define de una forma muy de bar, y todo esto muy equívoco. Entonces nos dimos a una tarea muy importante. Menos un minuto. Nos dimos a una tarea muy importante. Dado que no hay prevención, hicimos una campaña nacional de prevención. Una campaña que empieza por poner en aeropuertos, terminales terrestres, los avisos que advierten de las promesas engañosas con las cuales se reclutan en redes de proxenetismo. Si te ofrecieron un viaje al exterior para hacerte rica, eso es cuento. Si te prometieron un príncipe azul del otro lado del océano, eso es cuento. Si te engancharon con el argumento de que vas a ser modelo internacional, eso es cuento. Y empezamos a hacerlo con cuñas radiales, con las emisoras de la Policía Nacional, con el ejercicio en todos los puntos de frontera en donde hay tránsito peatonal grande, en los sitios turísticos, en Cartagena y en todos los aeropuertos a nivel nacional. Creamos la guía, nos asociamos con Avianca. Avianca le empezó a capacitar a las mujeres desde el counter, a las azafatas, en las aerolíneas, para decirles: cuando usted identifique un pasajero, así como lo hacen con quien le pregunta a ustedes: ¿y quién hizo la maleta para su viaje a Miami? ¿Usted la hizo sola? ¿Alguien le entregó un paquete? Estamos haciendo lo mismo. ¿Y usted viaja a Aruba? ¿Viaja a Trinidad y Tobago? ¿Y viaja sola? Si usted necesita ayuda frente a una situación que usted considere de sospecha, llame a este teléfono. Avísenos antes de abordar si tiene alguna inquietud. Y luego en Migración Colombia hicimos lo propio, y con la policía también. Pero no me quiero alargar con todo el debate, digamos, de todos los instrumentos de publicidad, de promoción de derechos y de advertencias y de capacitación de azafatas y de funcionarios de migración y de policía, que ya se lo podrán imaginar si lo escalan mentalmente en lo que tiene que ver con todos los puntos de salida del país y con los puntos de los terminales terrestres al interior. Quiero finalizar diciendo que tampoco hay atención psicosocial y que el sistema de EPS no existe en términos de atender víctimas de explotación sexual. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso para que se incluyan no solo en su acceso a la justicia y podamos condenar a los agresores y a los proxenetas, sino para que como víctimas, algo que la Fiscalía no suele hacer porque tampoco, digamos, no siente que ha sido su misionalidad son las capturas, entonces hay que volver a decirle no, y las víctimas, su misionalidad también son las víctimas, y hay que buscar entendimientos con el Sistema General de Seguridad Social en Salud para la capacitación, para la atención psicosocial de los daños que se producen. Y estamos en Cartagena porque nosotros somos una unidad de redacción específica para temas de violencia contra niñas y mujeres y niños, y estamos en Cartagena con el famoso caso de la Madame, que fue nuestro, tratando en este momento de hacer un censo con todas las mujeres que estuvieron allí involucradas como víctimas para incluirlas dentro de la atención psicosocial, dentro de las redes de atención de víctimas, y una cosa muy importante, dentro de la inclusión productiva. Es decir, si pueden abandonar su práctica de explotación, digamos, lo podrán hacer siempre y cuando ofrezcamos oportunidades laborales previa capacitación del SENA. Y estamos metidos en
en ese emprendimiento, en esa lucha, que no es una característica natural de la Fiscalía, pero que la estamos llevando a esa entidad en aras de esa inclusión progénero con enfoque diferencial. Muchas gracias, Mario. Tenemos 10 minutos. Antes de cederle la palabra al público para recoger 2 preguntas, quisiera puntualizar algunos de los elementos que los 3 panelistas mencionaron. Por un lado está el tema de la felicidad. Y en equidad de género, y ya lo dijo muy bien la consejera presidencial, un tema asociado a veces con el término nuevas masculinidades es que en las organizaciones donde no hay equidad de género, los hombres, y yo evidentemente cuento dentro de ellos, sacrificamos el tema familiar diariamente y aceptamos misiones que nos llevan a miles de kilómetros de distancia diariamente. Y alguien se sorprende si, como en el ejemplo que nos dio Diego, hablan del cumpleaños de la abuela. Entonces, el tema de equidad de género no es solo y exclusivamente para que los números cuadren, es para generar unas nuevas masculinidades que aprovechen aquello de lo que se han estado perdiendo. Está el tema del empoderamiento. Desde Core Woman trabajamos, y las líderes de Core Woman son todas economistas comportamentales, en unas definiciones muy precisas de en qué consiste el empoderamiento. Si alguna de las preguntas que el público va a presentar gira alrededor de este tema, a mí me encantaría escuchar la definición de empoderamiento que se usa en las 3 organizaciones. Y finalmente el tema de sesgos inconscientes, no solo respecto a equidad de género, sino en general en términos de comportamientos discriminatorios. En el campo de la transformación cultural de las organizaciones, desde Core Woman y estoy seguro desde muchas de las organizaciones que están aquí representadas, hacer que las personas, hombres y mujeres, tomen conciencia acerca de las microagresiones es fundamental, porque como en la teoría de las ventanas rotas, que le dan espacio a que cosas peores vengan, cuando se tolera en el ambiente de trabajo la microagresión, hay un campo muy fértil para la inequidad de género y para la falta de escucha precisamente de lo que resulta ofensivo, no exclusivamente para las mujeres, pero aplicado particularmente por ser este el panel para las mujeres, que cuando se acepta evidentemente lleva a otras decisiones, por ejemplo de no romper el techo de cristal o como nos decía Natalia, seguir propagando la idea de que las empresas petroleras no contratan mujeres. El mecanismo que me han sugerido era el de que ustedes me pasaran papelitos. Como nunca los recibí, le voy a dar la palabra. ¿Tú recogiste papelitos? Micrófono, listo. Por favor. Entonces tenemos 3 personas que alzaron la mano. Bueno. Buenos días, mi nombre es Natalia Cortina, yo soy la nueva coordinadora del ranking par de Adecuales y quisiera preguntarle a Natalia y a Diego un poco cómo esas acciones, que nos cuenten cómo esas acciones, o si ha sido así o no, los han hecho que ustedes tengan un factor diferenciador o una ventaja comparativa respecto de las empresas de sus mismos sectores, las acciones en igualdad de género. Okay. Natalia, por favor. Bueno, yo diría que no solo el tema de igualdad de género, sino el tema del respeto y el valor por la vida es donde yo puedo dar a ciencia cierta resultados muy diferentes a nuestros pares, y ahí está incluido el tema de equidad. Básicamente lo que nosotros vemos frente a nuestros pares es el tema de clima laboral que les comenté ahorita, de Great Place to Work. La gente que trabaja en el sector quiere trabajar en Equión,
considera que es una empresa donde le gustaría estar, porque comparado a nuestros pares sienten que es un lugar donde van a estar más tranquilos y más felices, y eso nuestros mismos pares se nos han acercado a preguntarnos cómo lo hemos hecho y cómo pueden ellos mejorar su ambiente laboral. Entonces tiene mucho que ver el tema de equidad acá, porque todo lo que trabajamos en equidad de género favorece también a que el ambiente laboral sea cada vez mejor, que es lo que hablaste tú ahorita hace poco. Y lo otro es el tema de desempeño, porque definitivamente pues cuando a uno le dicen no, la diversidad trae más innovación y trae más ideas, definitivamente esto es cierto, es real. Nuestro desempeño como compañía en los últimos años siempre ha sido excepcional, y digamos que los dividendos que entregamos a nuestros accionistas, incluso en momentos cuando el precio estaba de caída, siempre han sido positivos y bien gorditos. Entonces creo que eso es lo que yo puedo decir. El clima laboral, el ambiente de respeto que se vive en Equión es un diferenciador frente a nuestros pares. Gracias, Natalia. Gracias por la pregunta. Yo voy a centrarlo en 3 palabras concretas y cómo has funcionado a Equales y cómo esto ha impactado desde el punto de vista de ventajas competitivas a Pfizer versus otras organizaciones del sector y de otros sectores. Primero es comparar, segundo es mejorar y tercero es trascender. Si tú coges esas 3 palabras, el compararnos con otras organizaciones y el medirnos versus otras organizaciones nos permite ponernos evidentemente una barra que nos revisa cómo lo estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos de mejorar, tuvimos el taller hace poco con Equales y empezamos a ver que tenemos áreas de mejora. Cuando yo les comparto los ejemplos, quiere decir que tenemos áreas de mejora. Y ahorita estamos buscando una guardería cerca a Pfizer para poder tener la guardería para esas mamás. No me chiveen aquí Juliana y Juliana, pero estamos trabajando en eso. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen evidentemente buscar ser mejores todavía. Y trascender. ¿Por qué trascender? Porque es que en el equipo directivo y en el equipo de diversidad e inclusión hablábamos y decíamos, bueno, ¿qué más hacemos? Bueno, encontramos la guardería, pero ¿qué más hacemos? Entonces dijimos, tenemos que ampliar a dónde llegamos nosotros hacia proveedores. Nosotros tenemos 138 proveedores diversos, dentro de esos está Astrid, que son empresas que trabajan con madres cabeza de familia, que son empresas que son de la comunidad LGBTI, que son empresas de minorías. Pero estamos revisando las metas que tenemos, porque tenemos unas metas. Y de esa forma vamos a trascender y vamos a seguir subiendo el orgullo de la organización Pfizer. Y una forma de trascender también es contar con la participación de, cuando se nos dé la oportunidad a los líderes de la organización, estar en estos foros. Si yo hoy logro que una persona de acá se lleve una de las ideas que compartimos como foro, no como Pfizer, estamos haciendo la tarea. Si mañana logramos que esto vaya a otras organizaciones y si el mensaje con el que voy a cerrar trasciende más allá, estamos haciendo la tarea. Mensaje número 1, no hay excusa para que alguna compañía en Colombia no tenga, no una política, una cultura de equidad de género y de diversidad e inclusión. No hay excusa. Y número 2, no se trata de presupuesto. Se trata de convicción de la gerencia general, se trata de convicción y empoderamiento de todos los niveles y se trata de ejemplos tangibles y acciones medibles para mejorar en este aspecto. Entonces yo creo que de esa forma, haciendo eco lo que mencionaba Natalia, somos una organización que la gente está buscando para trabajar porque nos da visibilidad y ya les comenté los resultados de felicidad y satisfacción en el trabajo y evidentemente los resultados con metas de negocio. Entonces esa es la forma como te resumiría la respuesta. Gracias. Y si Mario, que está que se habla, quiere complementar. Una de las cosas que eché de menos en la presentación de Mario, yo he trabajado algunos años con la Policía Nacional de Colombia y en su estrategia número 17 de combate a la violencia de género, es evidente que tienen un espacio inmenso las mujeres policía, que son solo el 10% de la fuerza, que son cerca de 200.000 personas. ¿Ocurre lo mismo en la Fiscalía? ¿Las mujeres encuentran algún espacio adicional para tener presencia en números en la labor que usted nos describió? No, yo creo que en la Fiscalía, honestamente, no hay una particular estigma frente a las mujeres, por el contrario,
hay muchas y muy buenas, con grandes dotes y con grandes capacidades profesionales y humanas. Diría que hay, digamos, errores en lo que tiene que ver con que algunos temas se consideran más cercanos a las mujeres porque entienden o comprenden teóricamente mejor la afectación que del delito deriva. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, las mujeres que trabajan en sexuales, como se les dice de manera en el argot popular de la fiscalía, pues son más que los hombres. Yo no, digamos, entiendo perfectamente y entendería que las mujeres puedan tener unas particulares atribuciones y calidades para entenderse mejor con quien del otro lado es víctima y ha padecido una violencia que también suele ser mujer. Ya dije yo que el delito de trata en un caso, en 86% son niñas o mujeres. Pero me parece que la real diferencia que se tiene que hacer o que se viene tratando de impulsar tiene mucho más que ver con la demanda de las víctimas, con la posición institucional frente al involucramiento adecuado de la institucionalidad en relación con el dolor y la afectación de esa víctima. Digamos, no estoy demeritando una institución que tiene 24.000 funcionarios, pues no, pues obvio que tiene que tener una política de inclusión y la tiene en relación con los temas de capital humano. Pero el papel con las víctimas es el que nos agobia o nos preocupa mucho porque no ha sido suficiente. Las mujeres víctimas de ataques con agentes químicos, lesiones y ácidos en la cara, por ejemplo. Esto mismo que ocurre cuando uno dice atención psicosocial, pues les ocurre por el plano afectivo y psicosocial emocional que está destruido, pero además necesitan no 10 ni 20, sino cerca de 60 operaciones quirúrgicas y no se las dan. Entonces hemos hecho con el procurador Carrillo y con otro grupo como una sana presión para que el sistema de salud las involucre. Es ahí en donde el empoderamiento tiene mucho sentido, el empoderamiento de la víctima en términos de la posibilidad de acompañarla y de ver que sus derechos sí pueden satisfacerse en alguna proporción, digamos, a lo que imagina. Ahí es donde está un poco la brecha. Y, discúlpeme, porque tenemos un espacio para una sola pregunta y a lo mejor se la dirigen a usted. Bueno, buenos días, mi nombre es Lucía Lozada, soy una mujer con discapacidad visual y tengo una pregunta. Bueno, básicamente quisiera saber si ustedes de pronto en las empresas a las que representan tienen mujeres con discapacidad incluidas laboralmente. ¿Y por qué lo pregunto? Porque de una u otra manera, si bien es cierto que sobre las mujeres hay un tema de vulnerabilidad, pues sobre las mujeres con discapacidad hay un doble tema de vulnerabilidad, en tanto hay vulnerabilidad por parte de nuestros cuerpos, pero también por parte de nuestro saber. Es decir, muchas veces nuestro saber es un saber que no se reconoce y se invisibiliza. Y también quisiera preguntar particularmente a Mario de la Fiscalía, ¿cómo se están dando los procesos de acceso a la información y a la comunicación para las mujeres con discapacidad? En tanto todavía se cree que las mujeres con discapacidad pues pueden ser mayormente vulneradas, víctimas, digamos, de todo tipo de abuso sexual, o muchas veces esto se pasa por alto, pues porque como vamos a pensar que una mujer es abusada, realmente han pasado casos donde mujeres ciegas les preguntan, bueno, ¿y cómo era tu agresor? No, pues difícil saberlo realmente. O mujeres con discapacidad intelectual que no se les cree que han sido abusadas, pues porque como una mujer con discapacidad intelectual o psicosocial va a ser abusada. Y como las mujeres sordas no tienen acceso a la información. Entonces, esa es mi pregunta puntual. Muchas gracias. Entonces, la primera parte de la pregunta, por favor, Natalia y Diego. Bueno, nosotros en Equión realmente hace poco, llevamos hace un año trabajando temas de inclusión en términos de discapacidad. Lo estamos trabajando con Best Bodies y con Arcángeles, son como los dos grupos con los que estamos trabajando. Ya tuvimos la primera experiencia con un amigo del alma, que quisimos primero hacer un piloto para poder adecuar toda nuestra compañía a recibir más.
Y quiero contarte pues que es una buena noticia. Ahorita el 1 de noviembre entra una mujer con discapacidad y un hombre con discapacidad, por primera vez en Equión, una mujer con discapacidad. Gracias, Natalia. Gracias, Lucía, por la pregunta. Yo voy a empezar por algo que escuché en un foro que me llamó la atención, y es que nosotros hablamos de personas con discapacidad, y a mí me gustó mucho como se refirió esta persona, y dijo personas con capacidades y habilidades diferentes. Y a mí me gusta eso, porque yo le aseguro a Lucía que dentro de la limitación visual, Lucía tiene muchas capacidades más desarrolladas que otras personas por su misma situación de limitación visual. Entonces yo prefiero que hablemos habilidades y capacidades diferentes para las personas. Habiendo dicho eso, en Pfizer estamos similar a Equión, empezando a trabajar. Estamos empezando a trabajar en tema de diversidad e inclusión para personas con habilidades y capacidades diferentes. Ya tenemos unas metas y estamos en un proceso de entender un poco más. Pero creo que lo que más hay que trabajar en este aspecto es que las personas con capacidades y habilidades diferentes pueden desempeñar casi que cualquier rol en una organización. Evidentemente habrán algunos que la capacidad o la limitación no se lo permite, pero no debe haber ninguna razón para tener un sesgo inconsciente con relación a capacidad intelectual o a capacidad de interrelacionamiento o a capacidad de generar valor a la organización. Entonces, no queremos que este proyecto se vuelva un proyecto en el cual las personas que entren a la organización con capacidades y habilidades diferentes entren a cargos específicos porque se cree en teoría que son los que pueden desempeñar. Queremos abrir eso a cualquier posición en la organización. Lógico, habrán algunas cosas que tienen evidentemente un poquito más de trabas que otras, pero el trabajar en los sesgos inconscientes es uno de los objetivos más grandes que tenemos. Entonces, en conclusión, estamos trabajando en eso. No tenemos aún la meta de noviembre, ahí sí Natalia van adelante, pero tenemos ya una meta y estamos trabajando en la adecuación de las oficinas, que es importante, y esperamos más adelante tener sorpresas con relación a esto. Sin embargo, solamente añado que estuvimos indagando en la organización y nos dimos cuenta que ya tenemos personas con capacidades y habilidades diferentes, personas con capacidades visuales reducidas, con capacidades auditivas reducidas, pero ellos nunca lo han manifestado, porque el hecho de manifestarlo inmediatamente los encasilla en una posición en la que ellos les da miedo que el sesgo hacia proyecciones futuras se puedan ver afectados. Entonces, quizás ya tenemos una población al interior, lo que hay es que entender, dar los espacios para que esa población siga creciendo, y evidentemente es un área en la que vamos a seguir trabajando. Gracias. Finalmente, Mario. Sí, evidentemente, en la primera parte de la pregunta habría que decir que sí, que efectivamente hay personas con habilidades y capacidades diferentes en la Fiscalía General de la Nación. Digamos, en mi tránsito cotidiano en la entidad me encuentro con ellos, con ellas. Están trabajando en muchos frentes y son personas con las que tenemos un relacionamiento similar y igual al que tenemos con los demás. Hay un buen trato y hay una buena relación. ¿Puede haber más? Yo creo que sí. Yo creo que sí puede haber muchos más. Y eso hay que, digamos, de una u otra manera, reprocharlo a toda la estructura estatal e incluso privada. Yo creo que todavía falta muchísimo por hacer en estos planos. Le recuerdo, Mario, también ella mencionó el tema de la credibilidad. Sí, y voy a hacer referencia a eso. Creo que es cierto lo que has mencionado en relación con que los tipos penales que tienen posibilidad de ser abordados por los investigadores criminales de la Fiscalía a efectos de generar el rechazo y el repudio y la sanción correspondiente al agresor sexual en casos de vulneración a personas que se encuentran en situación de discapacidad o con capacidades distintas, no se han puesto con suficiente rigor en marcha. Es decir, que la Fiscalía no ha hecho lo suficiente para atender el reclamo que tú planteas. Creo que tienes toda la razón en el reclamo. Es absolutamente cierto y eso ocurre. Hay una estructura que no es funcional
a darle y brindarle credibilidad a las personas con suficiente rigor, porque la palabra de la persona afectada suele no ser suficiente como prueba y tiene que ir acompañada de otros materiales probatorios, de otra evidencia, y en general las voces de las víctimas, digamos, puede uno concluir con esta respuesta, que nos hace falta mucho por hacer, sobre todo en creer en los niños y niñas cuando sufren afectaciones sexuales. Ustedes saben que el 70% de los crímenes ocurren en la casa, con un pariente o un conocido. Entonces, cuando es la palabra del niño o niña versus la palabra del agresor, la Fiscalía tendría que hacer mucho más, porque no hay más pruebas que esa. Ocurre en una habitación que no tiene cámaras y ocurre en el baño. Entonces hay que trabajar muchísimo en función de la credibilidad, que también se reporta como insuficiente frente a personas con habilidades y capacidades diferentes, a quienes muchas veces, digamos, se parte de la base de que está diciendo mentiras o que no se puede comunicar con acierto, y que en ese sentido, pues, la prueba es insuficiente. Eso que has dicho, tienes toda la razón. En este momento tenemos un caso justamente en ese tipo de ámbito, y estamos tratando de demostrar que podemos cambiar frente a ello. Diego, 15 segundos. Señor. Habías indicado. Es que recordé algo que es una anécdota mitad feliz, mitad triste. En Venezuela nosotros tenemos una planta de manufactura, y en Venezuela teníamos toda una línea de empaque con personas con capacidades y habilidades diferentes en sillas de ruedas. Era una de las líneas de producción más eficientes de Pfizer, que tiene más de 60 plantas de manufactura, y era una de las líneas de mayor felicidad y satisfacción de la organización a nivel mundial. Lamentablemente, por razones del país, tuvimos que recortar muchísimo la organización, y pues nos tocó cerrar esa parte. Pero evidentemente, desde el punto de vista de desempeño, desde el punto de vista de cultura organizacional, desde el punto de vista de orgullo, era un ejemplo que todavía cuando yo voy a las oficinas de Caracas vemos fotos de esta línea de empaque, y pues es algo que uno debería poder multiplicar en otros países y en otras regiones donde se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. La mala noticia es que el tiempo de nuestro panel se cumplió. La buena noticia es que todos ustedes tienen preguntas que pueden llevar al networking al final del día. Aplausos para ustedes. Bueno, gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por la participación. Imagínense que Diego Forero tiene hoy su Día de la Familia en Pfizer. Hizo un gran esfuerzo para poder acompañarnos hoy, así que doble agradecimiento, Diego, por eso. Diego, que muchas gracias. Que gracias por el Día de la Familia que te están esperando. ¿Cómo se dice gracias en lenguaje de señas? Así. Ok. Doctor Mario Gómez, muchas gracias por hacer este esfuerzo, por venir con nosotros. Doctor Mauricio, doctora Natalia, muchas gracias.